En el capítulo anterior, capítulo 7, que estudiamos el domingo pasado, miramos cómo Samuel hizo un llamado al pueblo a consagrar su vida al Señor, a rendirse al Señor. Vimos cómo se deshicieron de los falsos dioses, cómo confesaron sus pecados, además rogaron a Samuel: no ceses de orar por nosotros. Asimismo, vimos la poderosa intervención del Señor en favor de su pueblo, en contra de los filisteos, dándoles aquella gloriosa victoria, aquella gran victoria. Han pasado unos años y después de este tiempo en el que sin duda el Señor había realizado muchas otras obras poderosas en favor de su pueblo. El Señor siempre está atento a auxiliar a su pueblo. El Señor siempre está atento a cuidar de su pueblo. Es seguro que el Señor había hecho muchas otras obras en favor de su pueblo Israel. Sin embargo, encontramos a este pueblo en este punto, en este capítulo, que en realidad es una cápsula. Aquí se está encapsulando una buena cantidad de tiempo. El escritor solo nos dice, ¿verdad?, que había pasado un tiempo. A pesar de todo lo que el Señor ha hecho por su pueblo, las obras poderosas que ha hecho sin duda por su pueblo, en favor de su pueblo, para este tiempo los líderes, los ancianos del pueblo de Israel, de común acuerdo, se reúnen y vienen a Samuel con una solicitud. ¿Cuál es esa solicitud? Desean que Samuel les nombre un rey. Quieren un rey, quieren a una persona. Quieren a alguien de carne y hueso que esté al frente de ellos. En palabras de ellos, que vaya delante de ellos, que los juzgue, que pelee sus batallas. ¿Quién ha hecho todo eso hasta ahora? Dios lo ha hecho. Ellos ni siquiera en muchas ocasiones, mis hermanos, ellos ni siquiera han tenido que mover un dedo. Recuerdo la historia de Josafat, tiempo después. Vino una gran multitud contra el pueblo de Israel, así como en los tiempos de Gedeón. Otro ejemplo. Una gran multitud, amonitas, moabitas y otros pueblos se reunieron y vinieron contra el pueblo de Israel. Y vino Josafat contra Judá. Y vino Josafat y se presentó delante del Señor y dijo: Señor, mira esa multitud que viene contra nosotros. Señor, no hay en nosotros recurso, no hay en nosotros fuerza, no hay medio, no hay forma que nosotros podamos hacerle frente a esa multitud. Y en medio de la congregación, dice la palabra, se levantó un hombre de Dios y dijo: Josafat, pueblo de Judá, no teman. El Señor dice así: ustedes no van a tener que pelear, ustedes no van a tener que enfrentar a esa multitud. El Señor peleará por ustedes. Mañana salga el pueblo, pongan a los cantores que alaben al Señor, que digan: glorificad al Señor porque su misericordia es para siempre. Estén quietos, nada más, y alaben al Señor. Y esa es la palabra que mientras Josafat con los cantores y los sacerdotes y el pueblo alababan al Señor, allá aquellas multitudes se mataban unos a otros. ¿Recuerda cuando Gedeón se asustó? Porque dijo: ¿qué voy a hacer con 300 hombres contra esta multitud? ¿Qué voy a hacer? Estos cántaros y estas antorchas, ¿qué voy a hacer con esto? Y el Señor le dijo: con eso te voy a salvar, porque la victoria no será tuya. Yo voy a pelear por ustedes. Y con esas armas, con un grito,
Dios hizo que los enemigos de Gedeón y de su pueblo se destruyeran unos a otros. Dios había peleado, pero están aquí y dicen, ya no queremos que Dios reine, ya no queremos sabemos que Dios ha sido nuestro rey, pero ya no queremos a alguien que nosotros miremos aquí, alguien que nos juzgue, alguien que vaya delante de nosotros, alguien que pelee nuestras batallas. Para lograr ese propósito, esa solicitud, exponen las siguientes razones. Y quiero que vea conmigo el verso 4 y el verso 5. Verso 4 y verso 5. Entonces los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá, lugar de residencia de Samuel, para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y el verso 1 dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. La primera razón por la que ellos desean que sea un hombre de carne y hueso quien reine sobre ellos, quien los guíe, dicen, es porque tú ya estás viejo, Samuel. Tú ya estás viejo. Y yo no sé si esos tenían genes hondureños, porque aquí ya cuando tenemos 33 años ya somos desechables. Ya cuando tenemos 33 años dice, ok, necesitamos, ¿verdad?, que tenga experiencia, que tenga esto y esto, que tenga 30 años, que tenga 15 años de experiencia, pero que tenga 30 años de edad. Si tiene más de 30 años de edad, entonces, esa es la realidad que vivimos, ustedes lo saben. Por eso hoy muchas personas se aferran a ciertos trabajos, aunque no estén tan satisfechos o tan contentos, porque dicen, si me salgo de aquí, no vuelvo a encontrar empleo jamás en ningún lado. Ahora, estos hombres vienen a Samuel y le expresan de esa manera su ingratitud. Pensemos en Samuel por un momento. ¿Sabe? Cuando estudiaba este texto, qué triste, y en este verso 1 y verso 5 podemos ver la bajeza y la dureza del corazón del ser humano. La bajeza y la dureza del corazón del ser humano. Estos hombres, estos líderes vienen de diferentes partes de Israel a Samuel y le dicen que debido a su edad, él ya no está apto para seguirlos guiando y juzgando. Tú ya estás viejo, Samuel. ¿Sabes? Creemos que necesitamos a una persona más joven, más vigorosa. Tú ya a estas alturas ya debes más bien descansar, dejar de preocuparte. Ahora Samuel no está poniendo la renuncia. Aquí por lo menos Samuel no está diciendo, miren hermanos, voy a reunirlos, los voy a invitar, quiero que vengan, hay un asunto importante que necesito comunicarles. Y se reúnen los líderes de Israel y a ver, Samuel, aquí estamos, dinos, ¿qué es lo que quieres comunicarnos? Bueno, yo ya estoy viejo y lleno de canas, como dice más adelante la palabra. Ahí en el capítulo 12 específicamente, yo ya estoy viejo y lleno de canas. Yo creo que ustedes necesitan alguien, ¿verdad?, con más energía, para que los guíe, para que los lidere. Creo que es tiempo que yo me haga a un lado. Pero no es ese momento. No es ese momento. Samuel no los ha invitado a ellos. Ellos toman la iniciativa y dice que se reúnen. Es decir, se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a Samuel. Yo creo que ya Samuel ya debe retirarse. Samuel ya no debe estar allí. Es un hombre viejo. Lo que le están diciendo es que
él ya no está apto, ya no tiene las fuerzas, las energías para seguirlos guiando y para seguir juzgándoles. Vemos cómo la gente da más valor al hacer que al ser, contrario al criterio de Dios. Vemos cómo estas personas dan mayor énfasis al hacer que al ser. Como siempre, hermanos, como siempre nosotros hacemos las cosas al revés. Recuerda que en el Sermón del Monte el Señor dijo: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. ¿Qué fue lo que vino a hacer el Señor? Vino a darle vuelta a las cosas. ¿Por qué? Porque estábamos haciéndolas a nuestra manera. El Señor dice: no es así. Es de esta forma, está al revés, es de esta forma. Cuando leemos las cartas pastorales, 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, usted lee, por ejemplo, usted nota el marcado énfasis que el Señor hace en sus instrucciones. Por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 3, cuando habla de los ancianos, de los pastores y de los diáconos, por ejemplo, dice el capítulo 3, verso 1, palabra fiel es esta: si alguno anhela obispado, el pastorado, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que tal persona sea ¿qué? Sea irreprensible, esposa de un marido, dice la palabra ahí. No dice así, hermano. Muchas iglesias piensan que así dice la palabra, pero no dice así. No dice esposa de un marido, no. Dice marido de una mujer. O sea, se está refiriendo a un hombre. Que no sea dado al vino, pendenciero, que sea apto para enseñar, que sea amable, que sea. Y los diáconos, cuando usted lee el verso 8 al 12, ahí mismo en 1 Timoteo capítulo 3, igual. Estos asimismo deben ser, dice la palabra. Cuando usted lee Tito capítulo 2, Pablo le dice a Tito: pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Que las ancianas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos, a sus hijos, a ser cuidadosas de sus casas. Ese es el énfasis de la palabra. Pero hoy en día, cuando hay iglesias que cuando buscan a un pastor para que les vaya a guiar, dice: a ver, necesitamos que nos mande su CV, ¿verdad? Necesitamos que nos mande, a ver, ¿dónde estudió usted? ¿Qué títulos tiene? Siempre me disgustó eso. Porque no es lo que la palabra dice. No es lo que la palabra dice. El Señor dice que lo primero es el ser, no el hacer. Para Él, para nuestro Dios, eso es lo más importante. Vemos la ingratitud de estos líderes. Samuel les había guiado por años, a través de los años Samuel les había guiado, los había instruido, había intercedido por ellos, había luchado al lado de ellos, había sufrido por ellos, había dedicado su vida a servirlos. Está viejo y lleno de canas. Y ahora vienen estos hombres y dicen: ya estás viejo, Samuel, tienes que retirarte a descansar. ¿Qué mentalidad la de esta gente? Y entre más edad tiene una persona, más experiencia. Samuel, estamos agradecidos contigo. ¿Sabe por qué están ustedes aquí, hermanos? ¿A qué vienen? Samuel, nos hemos puesto de común acuerdo porque queremos hacerte un reconocimiento. ¿Sabes qué? Queremos agradecerte. Tú has dedicado tu vida a servirnos. Estamos agradecidos con el Señor porque Él te ha usado. ¿Cuánto nos has instruido? Nuestras familias están firmes porque tú nos enseñaste.
Nuestros hijos siguen el camino de Dios porque tú nos has enseñado. Hemos sido victoriosos en las batallas porque tú nos has estado con nosotros. El Señor ha estado con nosotros. Pero ¿sabe? Estas personas no se acuerdan de nada de eso. Esa es la ingratitud del ser humano. Esa es la ingratitud del ser humano. Ellos parecen no recordar todas las acciones de bondad que Samuel había hecho en favor de ellos. Esa es la primera razón que ellos exponen para que se les nombre un rey a otro hombre. Pero la segunda razón que encontramos ahí en los versos 2, 3 y 5 dice que Samuel, después de que hubo envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, específicamente allá en Beerseba, al sur, a unos 92 kilómetros aproximadamente de Ramá. Samuel vivía en el centro, Beerseba estaba hacia el sur, aproximadamente unos 92 kilómetros de distancia. ¿Por qué puso Samuel a sus hijos allá? Confiaba en ellos. Posiblemente nunca les miró a una mala actitud o no les miró señales de que tenían problemas en su carácter. Y los puso por jueces allá en Beerseba. Pero dice el verso 2 que el nombre de su primogénito fue Joel y el nombre de su segundo hijo Abías. Estos eran jueces en Beerseba. Verso 3, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Y el verso 5 en el verso 5 los ancianos reiteran: tus hijos no andan en tus caminos. Por supuesto, ese es un llamado fuerte de atención a nosotros los padres. Debemos tener cuidado de la educación, la instrucción, la dirección de nuestros hijos. Tus hijos, dicen, es la segunda razón, tus hijos no viven de acuerdo a tu ejemplo. En el capítulo 12, más adelante, me encanta ese capítulo, hermanos. Capítulo 12 del primer libro de Samuel. Samuel se para delante de todo el pueblo y dice: ahora pues, verso 2, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros. Es decir, ustedes conocen mi vida, mi reputación, mi testimonio, mi comportamiento, mi conducta. Cada uno de ustedes lo conoce. Desde mi juventud hasta hoy ustedes me conocen. Y cuando habla desde mi juventud, mis hermanos, está hablando desde que yo tenía 5 años. Ustedes me conocen, aquí crecí. Verso 3, me encanta esto. Me encanta esto. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijo el pueblo, entonces dijeron: nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. No tenemos nada de qué acusarte, Samuel. Hermanos, qué hermoso eso. Qué hermoso es terminar en un lugar uno. Salir de allí. Salir por esa puerta por donde uno ha entrado. Por ahí entré, por ahí salí. Qué bonito es eso. Cuando uno puede pararse delante de la gente y decir: hermanos, aquí estoy delante de ustedes. Señálenme si he hecho algo contra ustedes y se los voy a restituir. Este pueblo no tenía nada de qué acusar, de qué señalar a Samuel. Él fue así toda su vida. Sin embargo, sus hijos, por alguna razón, siguieron otro camino. Joel significa Dios es su Señor. Dios es su Señor. Abías significa Dios es mi Padre. Dios es su Señor, Dios es su Señor, Dios es mi Padre. Samuel, como ser un hombre piadoso, puso estos nombres a sus hijos con la firme confianza y esperanza de que sus hijos
iban a andar en los caminos del Señor, iban a dedicar sus vidas a honrar al Señor. Sin embargo, dice la palabra allí que se desviaron, es decir, decidieron ir por otro camino, hacer lo contrario, hacer algo diferente a lo que había hecho su padre. No hacer lo correcto, no hacer lo bueno. Dice que se desviaron, que se volvieron tras la avaricia, contrario a Samuel, contrario a su padre. Estos muchachos se volvieron a la avaricia, extendieron la mano. La palabra significa extender la mano, inclinarse, desear algo intensamente. Eso es la avaricia. Pero no solamente eso, dice el verso 3 que se dejaron sobornar. Se dejaron sobornar, aceptaron sobornos, es decir, recibieron de manera voluntaria soborno para parcializarse con otras personas. Aquí estoy, dijo Samuel. ¿Alguno de ustedes he manipulado para sacar provecho? No, Samuel, jamás, nunca. Pero sus hijos sí lo hicieron. Pero no solamente se desviaron, extendieron su mano a la avaricia, se inclinaron a la avaricia, aceptaron, recibieron voluntariamente sobornos, pero también dice que pervirtieron el derecho. Es decir, cambiaron el propósito que tiene la justicia. El propósito de la justicia es que si aquel ha hecho lo malo, debe pagar lo malo, pero si éste merece ser reconocido, también a él se le debe reconocer. Pero estos hijos de Samuel, si venía alguien que había hecho lo incorrecto, pero les decía, mira, la verdad es que yo no lo quise hacer, en realidad fue un desliz y ayúdame. Mira, Joel, no seas tan duro conmigo, no seas tan radical, hombre. La palabra, sí, es cierto que hay que aplicar la palabra en algunas cosas, pero en otras no tenés que ser tan radical. Mira, te voy a dar una ofrenda ahí, mira ahí para que arregles el edificio. Mira aquí, yo creo que necesita pintura el edificio. Allá parece que hay que poner unos bloques por allá, esto te puede servir. Ellos pervirtieron el derecho, cambiaron el propósito. Pervertir es cambiar el propósito inherente o función de algo de manera negativa. Eso fue lo que hicieron estos muchachos. Los nombres de estos jóvenes son una paradoja. Joel significa Dios es mi Señor. Abías, Dios es mi Padre. ¿Qué es lo que se esperaba? ¿Qué es lo que deberían exhibir en su conducta? Que Dios gobernaba sus vidas, que Dios gobernaba sus vidas. Sin embargo, fue todo lo contrario. Ahora, esta razón, en la superficie parecía razonable. Bueno, tus hijos no andan de acuerdo, no andan igual que tú, se han torcido, se han desviado. Entonces esa es una razón válida. Sin embargo, cuando seguimos estudiando el pasaje, cuando seguimos leyéndolo, podemos ver que las motivaciones de estas personas eran otras. Las motivaciones de estos líderes del pueblo eran otras. ¿Por qué, mis hermanos? Porque si ellos realmente estaban preocupados por la conducta de estos muchachos, hubiesen venido a Samuel y le hubiesen hecho saber a Samuel, Samuel, queremos decirte algo en relación con tus hijos. Y hermanos, a veces no nos gustan las cosas que tienen que ver con nuestros hijos. Porque todos pensamos que nuestros hijos son buenos, que no quiebran un plato, que siempre andan derechito. Pero la verdad es que no es así. Se los digo yo que tengo 5 hijos. Quisiéramos que anden en el camino derechito y que nunca quiebren un plato. Pero la verdad es que nuestros hijos quiebran muchos platos. Pero
¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando alguien viene a hablarnos de nuestros hijos? Si ellos sabían que sus hijos estaban viviendo, torciendo el derecho, se habían vuelto tras la avaricia, aceptaban soborno, hubiesen venido a Samuel. Si hubiesen reunido con Samuel y le hubiesen dicho: Samuel, queremos hablar algo relacionado con tus hijos. ¿Qué hubiese dicho Samuel siendo el hombre que es? Díganmelo, hermanos. Samuel, tus hijos se han desviado. Tus hijos se han ido tras la avaricia. Tus hijos aceptan sobornos. Tus hijos han pervertido el derecho. ¿Tienen pruebas, hermanos? Las tenemos, Samuel. Esta y esta son las pruebas. ¿Qué hubiese hecho Samuel, piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes que hubiera hecho Samuel? ¿Sabe, hermanos? En el acto, en el momento, en el mismo instante, contrario a Elí. Sus hijos estaban a 92 kilómetros, pero yo le aseguro que si los líderes vienen a Samuel a decirle esa situación que está pasando con sus hijos, inmediatamente Samuel manda una comisión a quitar de sus puestos a sus hijos, a relevar de sus puestos a sus hijos, porque ese era el carácter de Samuel. Samuel era firme. Samuel no iba a tolerar. Si Samuel se hubiese dado cuenta que esa era la conducta de sus hijos, sin que le viniesen a decir a él hubiese tomado medidas radicales con ellos. Contrario a Elí estaba con sus hijos allí. Él mismo les dijo: yo escucho de todo lo que ustedes hacen, de su conducta pervertida y torcida. Pero ¿qué hizo Elí? No hizo nada. Por eso el Señor dijo: te voy a castigar. Nadie jamás, nunca volverá a servir en el sacerdocio de tu familia. Pero como dije, no era esa la razón real por la que ellos querían que Samuel les nombrara un rey. Lo tercero que vemos aquí, los versos 6 al 8. Y aquí encontramos la verdadera razón. En los versos 6 al 8 encontramos la verdadera razón. Dice la palabra: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron los ancianos: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti. Mire qué triste. Dios le está diciendo a Samuel: escucha al pueblo en todo lo que te diga, porque Samuel, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Es lo que siempre han hecho conmigo, a pesar de todo lo que yo he hecho por ellos. Siempre me han rechazado. Y vemos a un pueblo ingrato. Vemos la ingratitud. Primero la ingratitud hacia Samuel, ahora vemos la ingratitud hacia Dios. Esta es la verdadera razón que hay en sus corazones. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón y perverso, más que cualquier cosa, ¿quién lo conocerá? Ese era el corazón de estas personas. Venían arguyendo razones para pedirle un rey, un líder que los guiara a Samuel, pero no era esa la verdad. En su corazón lo que querían era desligarse de Dios. Ellos querían desligarse del Señor. Dice: queremos ser como los otros pueblos. En esencia, no deseamos seguir bajo los lineamientos de Dios. No queremos que Él nos gobierne. No queremos que Él nos dirija. Hasta aquí Dios, a través de hombres escogidos, les había dirigido, les había guiado, les había instruido, había impartido su justicia perfecta, había peleado por ellos.
Por muchos años Samuel les había juzgado, pero ellos ya no quieren a Samuel, no quieren que Samuel los juzgue, no quieren que Samuel les diga lo que el Señor ordena que debe hacerse. Rechazan a Samuel y por implicación están rechazando a Dios. Dice el Señor, no es a ti que te están rechazando, me están rechazando a mí. Es conmigo el problema, Samuel, no es tanto contigo. El problema es conmigo. Ya no quieren que yo los guíe, no quieren mi autoridad. Y eso, hermanos, es lo que pasa con la generalidad de la humanidad. ¿Sabe usted por qué? Hoy en la mañana estudiaba en el discipulado y ¿en qué consiste la condenación? Estamos en la lección 1 con una familia. Y esta es la condenación, dice San Juan capítulo 3, verso 18. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, las personas, amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más las tinieblas que la luz. Ese es el problema. Romanos capítulo 1 es un cuadro de esta realidad. Dice Pablo allí que el ser humano cambió la gloria del Dios incorruptible en imagen de animales, de cuadrúpedos, de reptiles. Le dieron honra a eso en lugar de al Creador. Y en verso 24, verso 26 y verso 28 de Romanos capítulo 1 dice, por lo cual Dios los entregó, Dios los liberó, Dios los soltó para que hicieran lo que su necio corazón, la imaginación de su necio corazón. Por eso es que la humanidad está como está. Dios los liberó en su desenfreno, recibiendo en sí mismo, dice Pablo, la retribución a su extravío. En el fondo eso era todo. Ellos no querían seguir los mandamientos de Dios. Ellos querían ser como eran las demás naciones. Qué triste. Con nosotros pasa algo similar. Siempre ha sido así. No queremos. Las personas aman más sus pecados. No vienen a la luz, dice Juan, porque no quieren que sus obras sean reprendidas. Ellos saben que están en lo malo, que están en lo incorrecto, pero no quieren venir a la luz. ¿Por qué? Porque no quieren que sus obras sean reprendidas. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? No, estoy bien, estoy bien. Hablábamos con la familia en la mañana. No estoy bien, ¿verdad? O sea, que cuando le preguntamos a alguien, les decía, siempre nos dicen, ¿estoy bien? ¿Cómo va tu matrimonio? No, va bien. Y luego nos damos cuenta que ya no están, se separaron. ¿Qué pasó? No me dijeron que estaban bien. Yo les pregunté que si estaban bien, me dijeron que si estaban bien. ¿Qué pasó? Es que no queremos que nadie nos confronte con nuestro problema. Si me dicen, fíjate que no andamos bien en mi matrimonio, ok, platiquemos, te escucho, cuéntame. Y entonces te voy a decir, mira, no estás caminando de acuerdo al diseño de Dios. Esto es lo que Dios dice que tú debes hacer como esposa. Debes someterte a tu esposo. Tú no estás viviendo de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice para ti como hombre. Dice que tú debes amar a tu esposa así como Cristo amó a la iglesia. Debes sacrificarte por ella, entregarte. Y no lo estás haciendo. Hay otras cosas más importantes para ti que tu esposa. Por eso tu esposa está así. Por eso tu esposa no se somete. No le estás tratando como la palabra dice que. Entonces, no queremos escuchar eso. Entonces, por eso, ¿cómo estás en tu matrimonio? No, estamos bien, ahí vamos. No queremos que nos confronten, no queremos ser reprendidos. No queremos que Dios nos gobierne, dijo esta gente. Queremos un hombre. Es como aquellos que hacen ídolos, Salmo 115. Tienen orejas, no escuchan. Tienen ojos, no miran. Tienen boca, no hablan. Manos tienen, no pueden agarrar. Pies tienen, no caminan. Son unos inútiles. Semejantes a ellos son los que los fabrican. Eso es duro. No son nada de esos dioses. Entonces, ¿pero por qué los fabrica la gente? Precisamente por eso. Porque eso no le dice, estás en pecado, estás ofendiéndome, tienes que cambiar tu actitud, metanoia, nos decía nuestro pastor Luis en la mañana. Tienes que cambiar.
Pero como yo amo esa clase de vida pecaminosa, entonces lo mejor es rechazar a Dios. Queremos que otra persona nos juzgue. Muy bien, dijo el Señor, versos 9 al 18. Muy bien, dijo el Señor. Ahora pues, oye su voz nuevamente, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Diles cómo les va a tratar el rey, ese hombre que ellos quieren que los dirija, que los guíe, que los gobierne, que los juzgue. Está bien. Dios en su ira, mis hermanos, Dios en su ira nos da lo que le pedimos. Si usted se empecina en que este negro es rojo, el Señor le dice, está bien. Tú dices que es rojo, está bien. Dios en su ira nos va a dar lo que estamos deseando, aun cuando Él sabe que es para nuestra desgracia. Está bien, dijo el Señor, pero adviérteles. Dios accede a su deseo. Pero antes, mire qué maravilloso nuestro Dios. Antes, en su misericordia, es la misericordia de Dios, es la gracia de Dios, mis hermanos, que le dice a Samuel, adviérteles cómo les va a ir al rechazarme a mí y someterse a un hombre como ellos. Adviérteles del alto precio que pagarán por rechazarme. ¿Y qué es lo que nos dice? Versos 11 y 12. Sus hijos deberán prestar servicio militar obligatorio, les dice Samuel, les dice el Señor al pueblo. Sus hijos que ustedes usan, que ustedes tienen para que los apoyen en el trabajo, aquí en la casa, ya no va a ser así. Ese rey se los va a quitar para que presten servicio militar obligatorio. Versos 12, 13, 16 y 17. Habrá trabajo forzado, ya ustedes no van a trabajar porque quieren. No, el rey va a decir, quiero que hagan esto, eso se llama trabajo forzado, pero es que no hay ningún pero, eso es lo que quiero que ustedes hagan y me lo van a hacer, si no aténganse a las consecuencias. Trabajo forzado, verso 14, confiscación de propiedades. Ah, mi propiedad, me gusta esa propiedad. Bueno, ahora eso va a pasar a poder del Estado. Ahora eso va a ser propiedad del gobierno. ¿Sí? Confiscación de bienes. Dice, tomará vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares y los dará a sus siervos. Pesados impuestos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Pero eso es una parte. ¿Qué es lo peor de todo lo que le va a pasar a este pueblo? Lo peor que le va a pasar a este pueblo es lo que dice el verso 18. Eso es lo peor que le va a pasar a este pueblo, a esta gente. Este rey no solamente hará prestar servicio militar obligatorio a los muchachos, no solamente implantará el trabajo forzado, no solamente expropiará las propiedades de la gente, de su pueblo, no solamente los cargará con pesados impuestos. Primero de Reyes capítulo 12 habla de Roboam, cómo cargó más que lo que había hecho Salomón con impuestos al pueblo. Pero eso no es lo peor es lo que dice el verso 18. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Vuestro rey que os habréis elegido. ¿Qué dice? Pero el Señor no te va a responder. Hermanos, cada vez que yo leo un versículo como eso, ¿sabe? Me acuerdo aquella vez que Saúl, desesperado, ya no hallaba qué hacer, fue a buscar a la divina de Endor. Y le dijo, llama a Samuel que venga porque necesito preguntarle algo. Y hermano, ese es un texto oscuro, yo no vamos a entrar en ese asunto. Pero el caso es que Samuel aparece allí. O alguien que parece Samuel aparece allí. Y entonces la bruja se espanta, la divina se espanta. Pero Saúl le dice a Samuel, Samuel, yo vengo porque quiero que me digas qué es lo que va a ocurrir mañana. El Señor me ha abandonado.
El Señor no me escucha, no me acompaña, ya no está conmigo. Y debo enfrentar una batalla mañana. Y le dice Samuel, mira, Saúl, si el Señor te ha abandonado, ¿qué puedo hacer yo por ti? Si el Señor te ha abandonado, ¿qué puedo hacer yo? Pero ya que me hiciste venir, te voy a dar una información. Mañana tú y tus hijos estarán conmigo acá, dice. Imagínense, qué noticia más terrible. Hermanos, dice el Señor, pero es la misericordia del Señor, adviértelos. Diles que esto es lo que va a hacer ese rey que piensan elegir. Hará esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Pero ¿saben qué es lo peor? Dice Samuel. En ese tiempo, cuando no soporten esa carga, van a clamar al Señor. Pero el Señor no los escuchará. ¿Saben por qué no los escuchará? Porque ustedes decidieron rechazarlo. Clamarán aquel día a causa de vuestro rey, que ustedes se han elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. No le responderá en aquel día. Y termina este capítulo, los versos 19 al 22, hablando de la determinación, la obstinación de este pueblo. Allá en el verso 5 vienen pidiéndole a Samuel, y Samuel queremos que nos nombres un rey. Pero ve el cambio de tono aquí. Verso 19. Después de escuchar toda esta advertencia, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no. Es decir, no nos interesa, no nos importa todo eso que nos has dicho. Sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones. Ahí está. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros. ¿Y quién ha venido delante de ellos hasta el día de hoy? ¿Quién ha cuidado de ellos con una nube en el día para que no se asoleen? En una columna de fuego en la noche para que tengan luz para caminar. ¿Quién ha sido? ¿Quién les ha dado agua cuando han tenido sed? ¿Quién les ha dado pan cuando han tenido hambre? ¿Quién les ha dado carne cuando quién nos diera a comer carne? ¿Quién ha hecho todo eso? Y ahora vienen diciendo que queremos un rey que nos gobierne. Queremos un rey que salga delante de nosotros. Queremos un rey que pelee nuestras guerras. Eso se llama obstinación. No, sino que habrá rey sobre nosotros. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y el Señor dijo a Samuel, oye su voz por tercera vez. Oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Y adelante. Entonces aparece Saúl. Ahí vamos a estudiar, no les voy a adelantar nada de Saúl. Algunos de nosotros ya conocemos esa lamentable historia. Sin duda Dios tenía un rey. En el plan del Señor Dios tenía un rey para Israel. Sí lo tenía. Simplemente que no era el tiempo. No era el tiempo. Hermanos amados, yo tengo planes de bien para ustedes, dice el Señor. Pero también tengo mi tiempo. Hay un tiempo perfecto del Señor para muchas cosas que queremos. Quizás muchas el Señor no nos las va a conceder, pero muchas otras sí el Señor nos las va a conceder. Pero en su tiempo. No corramos, no nos aceleremos. Este pueblo se aceleró, no quiso escuchar el consejo del Señor y tuvo que pagar con creces su obstinación. Tuvo que sufrir amargamente. Todo lo que el Señor le dice ahí, todo se cumplió. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Que el Señor nos ayude a no quitar nuestra mirada del Señor. Pon tus ojos en Cristo.
¿Recuerda lo que dijo el Señor en Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Deleítate a sí mismo en el Señor, dijo el salmista. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ese es el secreto, hermanos. Esa es la clave. Confiemos en el Señor, esperemos en el Señor, que sea todo en el tiempo del Señor. Cuando es en el tiempo del Señor, las cosas son para bien. La bendición del Señor es la que enriquece, dice Proverbios, y no añade tristeza con ello. Pero cuando la bendición, cuando eso que recibimos no es del Señor, eso nos va a traer dolor y sufrimiento a nuestra vida. El pueblo de Israel lo iba a experimentar. Nuestro Dios, gracias por tu palabra en esta tarde. No permita, Señor, que en nosotros alguna vez haya un corazón, Señor, como el de estas personas, tan mal agradecido, un corazón tan ingrato. Y ayúdanos a tener cuidado, Señor, porque fácilmente señalamos hacia otras partes. Y podemos señalar a los israelitas diciendo, señalándoles por lo que hicieron ellos, pensando que nosotros no podemos caer en esa situación. Pero, Señor, la historia nos muestra que el ser humano vez tras vez cae en los mismos errores. Ayúdanos, Señor, guárdanos, que tu Espíritu Santo nos llene cada día y nos llene sobre todo con gratitud, que nos haga recordar cada día todas tus bondades, tus misericordias, tu gracia, tu amor, tu perdón, tu salvación, todas esas cosas maravillosas que tú has hecho. Y que, Señor, vivamos honrándote, alabándote y agradeciéndote a ti en todo momento. Rogamos todo esto en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.